pero lo que vimos nos decepcionó muchísimo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video y nos encontramos en Sofía, Bulgaria. Llegamos el día de ayer y ya nos robaron. Vayan por un café, siéntense, pónganse cómodos y les vamos a contar todo. Quédense hasta el final de este video, no olviden de suscribirse y este video comienza ya. Es una ciudad muy segura, pero la estafa y el jueguito vienen de esta gente que son los taxistas. Aquí hay varias empresas que son reconocidas. Cuando agarran un OK Taxi está bien, pero asegúrense que el código de atrás, ellos tienen un código, comience con 973. Nosotros agarramos uno que tenía el mismo nombre de la compañía, pero tenía 972. Y esos fueron los que nos estafaron. Tiene su buen sistema de transporte. La verdad es que he visto muchos streetcar, he visto muchos autobuses, muchos taxis, muchos subways, metro. La verdad que su sistema de transporte, por lo menos en la capital, es muy bueno. La verdad es que no sabemos qué pasa, pero en las calles de Sofía no hay mucha gente. No sé si es porque es fin de semana, no sé si es porque son los meses de vacaciones. Estamos a finales de agosto, como pasa en España, como pasa en Italia, que la gente cierra sus locales y se va de vacaciones. Yo no sé si en Bulgaria pasa lo mismo, pero de verdad que no hay mucha gente. Entonces nos sorprende un poco. Sigamos recorriendo muchos locales cerrados. A Sofía lo que le falta es un poco más de turismo, de gente que cuente su historia. Yo no sé si su economía ha afectado su régimen político o lo que sea. Nosotros no nos metemos en eso, pero tiene bastante potencial para sacarle bastante turismo. Cosas como estas tú las ves en Italia, está repleta de turistas, está repleto de guías turísticos, de gente que te está explicando un poco de lo que es la historia, de qué aconteció aquí. Y si a Sofía se le invierte eso, yo creo que esto sería una parte muy interesante que recorrer. Esto que ustedes ven allá, pueden ver como una renderización, eran como de las calles más viejas de Sofía. Aquí en Bulgaria no es común que haya coin laundry, como en otros países que vas a una lavandería autónoma, pones tus monedas, lavas y luego lo pones en la secadora y lavas y así. Eso no es común aquí, sino que lo llevas a una lavandería, a una tintorería sería la palabra, y te lavan la ropa. Cobran por kilo, si lo quieres el mismo día te cobran el doble. Entonces bueno, nos tocó el mismo día porque mañana no abre y el lunes no íbamos a esperar el lunes. Pero a lo mejor te sale hasta más económico comprar ropa, ¿verdad? Bueno, no, nosotros lavamos, eran 2 kilos de ropa. ¿Y cuánto era el kilo? A 8 lavas, que equivale a unos 4 euros. Acabamos de parar, vamos a pedir una comida en un restaurante y ya se lo mostramos. Estoy comiendo en Bulgaria, yo pedí carne con papas y ensalada, y me pidió pollo, papas y ensalada. Nuestra experiencia en el restaurante al que vinimos, patéticamente mala, el servicio mala. Le pedí específicamente que no me pusiera cerdo de una carne molida. Me la trajeron y tenía cerdo, tenía bacon. O sea, voy y les pido que me digan que era eso y me dicen, eso es bacon, así de sencillo. Yo les dije, pero yo específicamente les pedí que no me pusieran bacon y yo, bueno, se me olvidó, pero te lo vas a comer. Así, o sea, la actitud, un nivel de despotismo, son déspotas. Los meseros aquí son falta de respeto, no son educados, te atienden por atenderte, te ponen, te gusta bien, si no te gusta también, chao, contigo. Yo pedí que me recogieran el plato y se lo llevaran. Y según que tenía buena reseña, si este tiene buena reseña, no me quiero imaginar los demás. Pero señores, yo he ido a buenos restaurantes, yo sé cuando te atienden bien, yo sé cuando la comida es buena. O sea, tampoco es que venimos aunque parecemos no venimos del monte, pero o sea, hemos comido bien. Pero la comida de verdad no me gustó. La actitud, muy falta de respeto, no lo recomiendo. Casi 5 estrellas tenía en Google. Vinimos para ver y no sé si es por suerte o nos tocó así, pero, o sea, ¿qué más les puedo decir? Me decepcionó muchísimo. Todo está cerrado, mira, cerrado, no hay gente en las calles. Parece una ciudad zombie. O sea, 2, 3 personas allá, 2, 3 personas allá. Son los 3:22, puede ser que cierran a cierta hora, no se sabe, y vuelvan a abrir a las 6, pero ayer llegamos a las 7 y también estaba todo cerrado, entonces no sé cómo funciona, si es que los sábados cierran temprano, no se sabe. O sea que puede que cierren, ok, son las 3, pero ayer estábamos caminando a las 8, ok, están cerradas, ¿a qué hora van a abrir? Suponte que abran a las 5, pero ayer estábamos caminando y estaba igual.
era de noche, estaba todo cerrado, algunas luces prendidas, algunas luces no. Hasta ahorita lo que hemos visto de Bulgaria no nos ha llenado así unas cuantas cosas allí, una iglesia, un castillo, una historia, una calle, una estatua, pero todo lo hicimos en media hora, entonces tenemos 3 días para estar aquí en Bulgaria. La verdad, si tú me preguntas ahorita, a este momento del video, yo me quiero ir. ¿Tú qué dices? No, yo le quiero dar otra oportunidad. Ella le quiere dar una oportunidad. Yo, no sé, no me agrada mucho. Aquí estamos entrando a un centro comercial, en pleno centro de la ciudad, y todo está cerrado. O sea, casi todo está cerrado. Son las 3:29. Todo está cerrado. Es increíble. Dime, ¿qué piensas de Bulgaria? No era lo que yo esperaba, la verdad. Estamos ahorita intentando Que nos guste. que nos guste. No es porque sea pobre o sea, sino que al país le falta mucho. No es un país turista Para- friendly. O sea, no es Para un... recibir a turistas, y lo peor de todo es que reciben muchos turistas. O sea, vienen muchos turistas, me imagino, porque el precio de hacer turismo en Bulgaria es muy económico, pero no los tratan bien. Aquí la gente, el local, no trata bien a los turistas. No es que sea su forma de ser, no. Es que tú estás enfrente, por ejemplo, de un hotel, en la recepción de un hotel 5 estrellas o un hotel de 4 estrellas, eres el frente, eres la recepción, y no tiene cultura de atención al cliente. Eres un restaurante que tiene 5 estrellas, 4.7 estrellas. El mesero va, te trata y te tira la carta, te trata mal. Entonces, por ejemplo, como lo que pasó lo de la carne, que le dije, yo te pedí que, estrictamente que no tuviese puerco, y él me dice, a mí se me olvidó, ¿te lo vas a comer? Por favor. Habla rudo y siendo un restaurante casi 5 estrellas, que es lo más loco. O sea, no entiendo cómo funciona. Entonces, esas cositas así, esos malos tratos, esa actitud a nosotros nos ha decepcionado muchísimo. Y como diría Ricardo Arjona, la historia del taxi todavía nos carga, ¿no? esa historia del taxi, díganle a Ricardo Arjona que yo tengo mi propia versión de la historia del taxi. El taxi era una noche cualquiera, que no había pasaje. Entonces salimos nosotros del aeropuerto y los ojos del chofer le brillaron. Nos cobraron el triple. Amigos, otro día más en Sofía, Bulgaria. Seguimos caminando, recorriendo sus calles. Hoy es domingo, no sabemos qué nos espera. Muchos sitios están cerrados. Yo creo que nos iremos más por el área turística para ver qué podemos descubrir. Sigamos recorriendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigamos descubriendo y veamos qué nos espera. A mí lo que me impresiona es que está bien, es domingo, la gente descansa, pero es Sofía, es la capital de Bulgaria. Y yo puedo entender que hay negocios que estén cerrados, pero hay negocios como restaurantes, negocios de ropa, centros turísticos que los cierran los domingos. Entonces, yo puedo entender eso de una ciudad secundaria, que no sea la capital, donde aquí llegan los turistas. Pero bueno, nada, cada país y sus reglas y nosotros seguimos caminando y descubriendo. Me imagino que este es la atrapa turista. Las calles desoladas de Bulgaria. Desde el día 1 que llegamos, el taxista nos estafó, nos cobró el doble. Agarramos un taxi del aeropuerto, no, aquí no hay Uber, entonces agarramos un taxi y el señor nos dijo que era un taxímetro, entonces que no había problema, que es lo que indicaba allí. Sí, pero lo que no sabíamos es que esa gente manipula el taxímetro, entonces le enseñamos la dirección a donde íbamos. Nosotros de aquí al aeropuerto, del centro de Sofía al aeropuerto, hay 10 minutos, que son 10 leva. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos el taxi, le enseñamos la dirección y nos comenzó a llevar a otro sitio. Nosotros teníamos el Google Maps y le dijimos que por qué se estaba metiendo a ese sitio. Él dijo que esa era una ruta más rápida. Entonces nos dimos cuenta de que estaba haciendo tiempo en el taxímetro. Entonces nos quitó el teléfono así de manera brusca de atrás y nos mostró, y se dio cuenta que estaba a 5 minutos de la dirección a la que él creía que estaba, porque él no usaba nunca GPS. Entonces cuando llegó al hotel, que era, marcaba 37 leva. La situación de la moneda aquí es que 2 leva equivale a un euro, entonces si indica que eran 40 leva, o sea, quiere decir que fue 20
euros. Entonces el taxímetro lo manipuló. Aparte, nos cobró en euro lo que estaba allí marcando en 37 levas. O sea que nosotros le tuvimos que haber dado un aproximado de 18 euros. Si le teníamos que pagar en euros porque no teníamos la moneda local, no nos dio recibo, no nos dio nada. Pero le tomé una foto, aquí está, aquí se lo voy a mostrar, a la placa y al código del taxi, porque no, después que llegamos nos tiró la maleta y le digo, pero esto es la moneda local. Me dice, no, eso que está marcando ahí es en euros, 37 levas. O sea, en euros, 37 euros me quería quitar. Le doy 40, me dice, chao, te vas. Se montó y se fue. Eso fue llegando a Sofía. Así fue mi recibimiento en este país, en Bulgaria. Llamo a la policía porque me decepcionó, no por los 20 euros, señores. Mi problema es la viveza. Eso a mí me indignó. Llamé a la policía y me dicen que llame al centro de taxi. Llamo al centro de taxi y ellos me dicen que ellos son unos piratas. Aquí la línea de taxi tiene un código que comienza en 973 y el de ellos era 972. Y bueno, la policía no puede hacer nada en ese tipo de casos. O sea, él me tenía que cobrar 10 euros y me cobró 40 euros. Y obviamente seguimos con las malas experiencias aquí en Sofía, Bulgaria, donde está el Boulevard justamente. Nos encontramos en el McDonald's, obviamente, y nos trataron mal. Solamente estoy preguntando el precio de una Big Mac y los señores de aquí, obviamente, te tratan súper mal y te dicen que ellos no te pueden ayudar, que ellos no te pueden servir, porque tienes que aprender a leer en búlgaro. ¿Me entiendes? Entonces, esto es el McDonald's que está en el Boulevard de Sofía y estos son los empleados que están aquí atendiendo. Este es el McDonald's que está en el Boulevard justamente. El peor McDonald's que he visto en mi vida, una atención apestosa al cliente. Aquí están, estos son los empleados, todos ellos. Aquí están todos los empleados, ¿ves? De verdad que hemos vivido muy malas experiencias aquí en Bulgaria. Yo la verdad estoy muy decepcionado de este país. Tenía muchas expectativas, había visto muchas fotos, vi muchos videos, pero verlo por redes sociales y venir para acá es una cosa totalmente distinta. O sea, lo de McDonald's ahora, que cuando estábamos ordenando, la señora no nos quiso atender porque nosotros no hablábamos búlgaro y solo le preguntamos que cuánto era lo que costaba la Big Mac. Y ella me dijo que la lista estaba allí y yo le dije, bueno, pero es que disculpa, yo no entiendo búlgaro, solamente dime el precio y listo, dime un número. Y ella no, sencillamente no nos quiso atender, me hizo así. Me indignó, me llenó de coraje, me llenó de impotencia. O sea, ¿por qué? Se supone que tú ofreces servicio al cliente, se supone que tú eres la cara de esa empresa. ¿Por qué haces eso? Salí molesto, obviamente grabé, ojalá y lo vea alguien que pueda hacer algo, porque al final y al cabo tú llamas a las autoridades, llamas a la policía y la policía te dice no gastes tus energías en eso. Pasó lo del taxi, pasó lo del otro restaurante que le pedimos que no nos sirviera puerco, nos sirvió puerco y nos lo trató de ocultar. Cuando le dijimos que porque lo hizo, se lo olvidó. Si te lo quieres comer, te lo comes, si no, no. Pasan este tipo de situaciones y de verdad no te quedan absolutamente ganas de nada. Justo estamos pasando frente al McDonald's. Este es el McDonald's que está aquí. Ese McDonald's está frente o al lado de la entrada al Boulevard en Sofía. Hasta ahorita, a estas alturas del video, 2 días en Bulgaria, 3 días ya, 3 noches. Vamos para la tercera noche de Bulgaria. Lo que digo es que a pesar de que es un país que recibe muchos turistas, porque viene mucha gente de España, mucha gente de Rumania, de diferentes países, no entiendo cómo es que no saben tratar al turista. Digo, o sea, como no les habla su idioma, ya, o sea, no entiendo. Y lo peor es que todos hablan, casi la mayoría hablan inglés. Pero no te saben tratar. El customer service aquí es fatal. Y estamos como que decepcionados, tristes. Entonces, no vengan a Bulgaria, no se los recomendamos. La gente es tosca y la gente no tiene atención al cliente, no la van a pasar bien. Algunas cositas bonitas. De hecho, no tiene tanto turismo que disfrutar. Amigos, yo creo que si salgo mañana sigo grabando, pero yo creo que hasta ahora esto puede ser una despedida de Bulgaria. Nos vemos. Muy triste, muy decepcionado. Es una despedida de Bulgaria. Si mañana no salimos del hotel, este video queda hasta aquí. Por favor, no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo país o destino. Chao, chao.